segunda enseñanza. Bien, entonces, ¿cuál es el tema de ahorita? ¿Cuál es el tema de ahorita? Bueno, pues despiértense un ratito. Planteamiento canónico. Planteamiento canónico. A ver, planteamiento canónico ¿de qué cosa? De las catequesis prebautismales, de la formación de catequesis prebautismales. Miren, los cánones, ¿verdad? El derecho canónico son leyes. Miren, en toda sociedad hay leyes. Y no vamos a hablar de grandes sociedades, pero quizá todos ustedes tienen su casa, tienen su familia y viven con los de su casa. ¿Verdad que hay leyes en su casa? Se come a tal hora, se duerme a tal hora, se apagan las luces a tal hora, ¿verdad? Y nos levantamos a tal hora a trabajar. Aquel tiene que ir a ordeñar, el otro tiene que hacer el queso, el otro tiene que irse a estudiar. Hay leyes, Si no hubiesen leyes en nuestra propia casa, porque nuestra familia es una sociedad, no funcionaría. Entonces, la Iglesia Católica también es una sociedad, y una sociedad tiene unas leyes. La sociedad salvadoreña tiene una ley. La Constitución de la República del Salvador rige, ¿verdad? Grosso modo, lo que tenemos que llevar. Entonces, ahorita, ¿verdad? El planteamiento canónico. Vamos a ver. El bautismo se recibe a través de una acción. Hay una acción. Si no existe la acción de bautizar, al menos tiene que haber un deseo. El deseo de ser bautizado. El deseo de ser bautizado. Estas dos palabras las van a encontrar ustedes en el Canon 849. El código, al menos el librito que yo tengo es este. Este es un código de derecho canónico. Levanten la mano los que tienen código de derecho canónico. Solo un hermano y luego los padres, ¿verdad? Pero, el padre Jorge está allí. Pero de todos los catequistas que están aquí, solamente hay un hermano que ha levantado la mano que tiene el código de derecho canónico. Miren, 849. Es un librito que, digamos, no es obligación que lo tengan todos, ¿verdad? Si en alguna oportunidad tuvieran ustedes, ¿verdad?, esa dicha, pues se consigue. Hay libritos más o menos baratos. ¿Cuánto valía el que compró usted, hermano? Renato, ¿cuánto valía el que compró usted? $40 valía. Entonces era una edición quizá bonita, ¿verdad? Pero el código de derecho, hay ediciones quizá más baratas también que se pueden adquirir, pero el código de derecho canónico rige la vida de la Iglesia. En el Canon 849 ustedes van a encontrar estas dos palabras, la palabra acción y la palabra deseo. Porque para estar bautizado tiene que haber sucedido la acción. Se habla de bautismo de deseo, por ejemplo, de una persona adulta que se está preparando para el sacramento del bautismo, pero imagínense que lamentablemente le llegó la muerte antes de ser bautizada, pero ya estaba yendo a las catequesis.
tenía un deseo de recibir, un deseo de cambiar de vida, había cambiado quizá ya de vida, etcétera, ¿verdad? Y eso se contempla en el Código de Derecho Canónico, en la doctrina de la Iglesia, que si es ese el caso, esa persona gozará de los efectos del bautismo. Quizás sea un tema que nos podríamos alargar un poquito más, pero por el momento nos interesa quedarnos con esas dos palabras, el canon. Ahorita vamos a decir algunas cosas del derecho canónico que se refieren a la celebración del bautismo. Entonces pongan ustedes allí como un apartado, celebración del bautismo. Una primera cosa, el padre Pedro dijo ahorita de que, por ejemplo, el ejemplo que puso es que si alguno de ustedes tiene un problemita con una milpa, plaga, ¿verdad? O de cualquier tipo, porque le llega el cojollito o porque le llega a la raíz, uno va y uno busca, ¿verdad? Un insecticida, un herbicida, si fuera el problema de mucho monte que tenemos por allí, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que o si van a otro lugar, a una ferretería, ¿qué va a desear? Unos tornillos. Y el de los tornillos se va a ir a buscar donde tiene los tornillos. Quiero pintar la casa, se va a ir a la sección de pintura. Quiero poner unos focos, se va a ir a la sección de electricidad. Entonces, ¿qué sucede? En la Iglesia Católica hay unos libros que se utilizan para determinadas acciones. ¿Saben ustedes cómo se llama el libro rojo que usamos aquí en el altar? ¿Cómo se llama? Misal romano. ¿Y cómo se llama el libro que se usa para las lecturas? Está un poco difícil. La revista. Fíjense que litúrgicamente tendría que ser el leccionario, se llama. Leccionario, donde están las lecturas. Hay otro libro litúrgico que se utiliza. Este es el altar. Aquí está el ambón, el leccionario, el misal romano. Aquí está la sede. Hay un libro que se llama Libro de la Sede. Quizás no lo tenemos en nuestras parroquias, ¿verdad? Porque no nos da la vida para tanto tener todo aquello. Hay otro libro que se llama Libro de la Oración de los Fieles. Y hay otro libro en el cual necesitamos saber nosotros que es, yo he traído este, que es el que yo utilizo. No ven qué dice porque ya está muy sobadito, ¿verdad? Pero Ritual de los Sacramentos. Entonces en este libro se contienen los ritos litúrgicos para cada sacramento. De tal manera que la celebración del bautismo, ¿desde dónde se tiene que hacer? Desde el ritual de los sacramentos. Entonces, porque es el libro aprobado por la Santa Sede para que se administre el sacramento. Fíjense, les digo esto porque miren, hermanos, en alguna ocasión, sin afán de criticar a nadie, ¿verdad? Porque no va a ser que hayamos caído, pero hay veces que se celebra el bautismo de un papelito laminado, ¿verdad? O de un folder como este que yo tengo aquí, y de allí el padre, ¿verdad? ¿Qué nombre han elegido para este niño? Yo te bautizo y tienen un papelito todo chuco, todo mojoso, todo, ¿eh? Pero no es el ritual. Digo, pues, con perdón si en alguna parroquia está pasando esto, ¿verdad? Pero existe un libro que se llama Ritual de los Sacramentos. Lo digo porque sí, lo he visto, ¿verdad? Que a veces podemos celebrar o otro caso, ¿verdad? No tengo el libro, no tengo ni el otro papelito. ¿Y qué agarramos? El celular, ¿verdad? Y ahora es más fácil, ¿no? Más cómodo, aquí ando todo, ¿verdad? Y de aquí bautizamos, casamos y hacemos todo.
y la bendición. Entonces no. Hay un libro litúrgico. De tal manera que la primera cosa que tenemos que tener en mente, y el canon 850 lo dice, ¿verdad? El bautismo se administra según el ritual prescrito en los libros litúrgicos aprobados. Dice aquí, en caso de necesidad urgente. En caso de necesidad urgente, en el cual deben cumplirse solo aquellas cosas que son necesarias para la validez del sacramento, se puede usar otra cosa que no sea el libro, pues. En cierta ocasión sí me pasó a mí ya una cosa de esta, e hice un bautismo desde el celular, pero ocurre que traían a una niña de por allá por la Garita Palmera y la traían muriéndose. Yo estaba allí por cara sucia y la tenían que llevar al camalote, y mire padre, fíjate que esta niña, ¿verdad?, como de unos 13 o 14 años, se nos está muriendo aquí tal, etcétera, y en el camalote la tenemos. Yo le pregunté a la doctora, llegué, ¿verdad?, mire doctora, esta niña, ¿cómo está? Me dijo, mire padre, la verdad, yo no le doy esperanza, deme permiso, la voy a bautizar. Y del teléfono, ¿verdad?, agarré el teléfono, una botellita de agua y a bendecir y rápido, ¿verdad? Pero el caso es necesidad urgente. No es necesidad urgente que todos los domingos que hay bautismo yo tenga que usar el celular. Entonces, la celebración del bautismo implica un libro. Debe haber entonces, libro, ¿verdad? Un libro litúrgico. Debe haber una preparación adecuada. Estas cosas que les estoy diciendo van del 850 al 860. Una preparación adecuada. Dice aquí que el adulto debe ser admitido en el catecumenado. Normalmente, esto basta quizá, ¿verdad?, en nuestro ambiente, basta que el padre sepa. Padre, le presentamos a este hermano, ¿verdad?, que quiere ser bautizado. Ok, de acuerdo, ¿verdad?, que reciba, tú le das la formación, tú le das las catequesis y prepáralo para que se bautice un adulto. En el caso de los niños, sabemos que quienes tienen que recibir esa preparación son los papás y los padrinos. Dígame. ¿Se puede? Mi pregunta es, padre, si esta persona quiere bautizarse, él tiene el deseo del bautismo, pero está acompañada. Sí. Pero no quiere casarse. ¿Qué hacer? En una situación así, normalmente, hermano, al menos, no sé si mi experiencia es muy poquita respecto de los demás sacerdotes, pero la experiencia que yo he tenido es que han llegado acompañados a bautizarse, pero llegan con la intención de casarse. No me han llegado allí, yo solo quiero bautizarme, yo no me quiero casar. Al menos yo pienso, para responderle a usted, no sé, de pronto, padre, se me ocurre a mí, pues decirle, esperémonos. Padre Pedro, no sé qué podríamos hacer, pero yo pienso que le diría, mire, entonces esperemos a que tenga usted la intención de cambiar totalmente de vida, porque el bautismo... Bueno, mire, yo siento que un problema de los católicos es que vemos una situación bien puntual sobre la que queremos una respuesta, sí, igualmente puntual. ¿Cuántas cucharadas de azúcar? 2, entonces 2, ¿verdad? Y a veces nos manejamos así, pero la vida de fe no es así, y tampoco la vida en general es así. Cuando usted le va a poner veneno para fumigar su milpa, sí, tiene que ser dosis bien calculadas.
Algunos de los productos que ustedes compran traen ya incluso la copita cabal para hacer la mezcla y de esa manera que sea efectivo, por ejemplo, el insecticida. La vida de fe no es así, entonces yo voy a anticipar que de repente puede ser que no responda sí, no, hágalo, no lo haga. Quiero ir más atrás sobre el punto. Y el punto es que tenemos que aprender a ver la vida de fe de manera completa. ¿De acuerdo? De manera completa. ¿Qué significa pedir el bautismo para mis hijos? ¿O qué significa pedir el bautismo para yo que estoy adulto y que por alguna razón no lo he tenido? Entonces, ese es el punto que hay que discernir y es el punto que ustedes como catequistas también deben clarificar. Se trata, el Padre lo dijo claramente, nosotros lo decimos en el campo de la evangelización con una expresión bien bonita, se trata de una vida nueva. Entonces, una persona que solo está acompañada, nosotros decimos en general, puede ser que haya que hacer un análisis más profundo, pero en general decimos que está en pecado, como también está en pecado una persona que no se ha bautizado. Entonces, me quiero bautizar, no quiero tener el pecado de estar sin bautismo, está bien. Entonces, quiero bautizar a mi hijo o me quiero bautizar, perfecto, pero no me quiero casar. ¿Comprenden? Entonces, resuelvo parte del problema, no todo el problema. Entonces, no sé cómo se puede caminar con un carro que le faltan 2 llantas, pero de las 2 solamente le quiero poner una más, no las quiero las 4. ¿Vas a caminar o no vas a caminar con el carro? No vas a poder. Y probablemente 3 llantas, el tambor va a andar en el, tal vez camine unos cuantos centímetros, pero no es como estar con las 4 llantas en el carro y en buen estado. Entonces, nuestra visión es la vida completa, ¿de acuerdo? Es la vida completa. Casi diría yo que no quisiera ni siquiera dar una respuesta así puntual, mientras no reflexionemos en eso, la vida completa. Los catequistas cometemos muchos errores, tal vez no por mala voluntad. Y entonces les decimos, el bautismo es para esto, hay que hacer tanta formación, le damos pastillitas, formulitas a los que se forman, pero no les planteamos el panorama completo. A veces ni siquiera sabemos definir qué es un sacramento, es decir, explicarle a la gente qué es un sacramento. Y entramos, el bautismo es el sacramento que bla, 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 y terminó las 2 horas de formación. Yo ya terminé, yo ya les dije, ahí es problema de ellos, así podríamos decir nosotros también ahorita. Pero sabemos que no están así. Quizá valga la pena, sobre todo con el bautismo, que es el primero, que expliquemos primero qué es un sacramento o cómo podríamos llegar a comprender el sacramento. Entonces, de alguna forma he respondido a la inquietud que se ha planteado, pero el énfasis no lo pongo yo ahí, el énfasis lo pongo en lo otro, en aprender a ver la vida completamente. Eso está como que yo pequé, voy a pecar, pero después me voy a confesar. Te pueden dar la absolución el sacerdote, pero tu pecado no fue tan accidental, fue deliberado, ¿verdad? Que te pone en otra situación. No es que yo cometo el error y después me confieso, no hay ningún problema, borrón y cuenta nueva. No es tan así. Se ve que no hemos comprendido de qué se trata la vida de la persona que se incorpora al pueblo de Dios, que se hace hermano de todos y que comienza una vida muy especial que en un primer momento recae en las manos de los padres de familia y como colaboración, como ayuda, como soporte, el de los padrinos. Un poco nuestra discusión y el deseo de hacer esta formación ha surgido por qué entiende la gente por bautizar y qué entiende la gente por apadrinar. Entonces al final concluimos que la gente no sabe lo que está pidiendo y no la hace mala, pero no tiene idea de lo que está pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Me quedo ahí? También el padre Jorge me daba una idea acerca de una
respuesta de esto, ¿verdad? La oportunidad para evangelizar. La oportunidad, y el Padre Pedro ha ampliado también esto, ¿verdad? La oportunidad para evangelizar. Incluso estaba reflexionando y pensaba yo, ¿verdad? Que probablemente la formación para el bautismo lo haga caer en la cuenta de este tipo de reflexiones que estamos haciendo, ¿verdad? De que no se puede avanzar pues solamente, como decía el Padre, ¿verdad? Con 2 ruedas, cuando necesitas 4, ¿verdad? Por otra parte, fíjense, si una persona estuviese, ¿verdad?, obstinada en no cambiar de vida, y quizá el sacramento lo quiere para otra cosa, menos para cambiar de vida, probablemente a medio camino también desista. No sé, ahorita estoy pensando en la formación prematrimonial, que en mi parroquia ha pasado de una parejita que ya lleva como 3 veces empezando las charlas prematrimoniales y mejor se echa para atrás, gracias a Dios, ¿no? ¿Para qué se va a casar si no está seguro de lo que quiere? Bien, entonces, la preparación. Voy en el tema de la celebración del bautismo. Un libro litúrgico para celebrar el sacramento, una preparación adecuada ¿sobre qué cosa? Sobre qué significa el bautismo, sobre el significado y también sobre las obligaciones que tiene, las obligaciones que tiene como bautizado. Muy bien, entonces, otra cosa que hay que decir a propósito de esto, del bautismo, es que el agua para el bautismo en condiciones normales, ordinarias, el agua ha de ser un agua bendecida. Un agua bendecida. Aquí vale, ¿verdad?, el tema de solo recordarlo. Fuera del caso de necesidad, es decir, de vida o de muerte, se puede usar cualquier tipo de agua que no esté bendecida, pero tiene que ser agua natural, no mezclada con otra cosa, sino agua natural, aunque no esté bendecida, en caso de necesidad. Pero estamos nosotros formándonos para lo ordinario, no nos estamos formando para que cada rato van a ir ahí, ya solo porque están muriendo, ¿verdad? Sino que lo normal es que sigamos lo ordinario. El bautismo, les decía yo, el derecho canónico, la regla universal dice inmersión o infusión. En El Salvador los obispos han dicho que sea por infusión, y por inmersión o por sumergirlos, eso les dije hace un ratito, de que al menos aquí en El Salvador habría que comunicarlo al obispo, o que el obispo dé permiso para ese tipo de bautismo. Otra cosa que se aconseja en el derecho canónico, algunos detalles quizá muy leves me los voy a saltar, me voy a fijar en los más importantes. Dice que sea un domingo, que sea en domingos. El derecho aconseja, ¿verdad? Aunque el bautismo puede celebrarse cualquier día, es sin embargo aconsejable que de ordinario se administre el domingo, y si es posible en la vigilia pascual. También el lugar propio del bautismo es una iglesia. El lugar, la iglesia. El derecho canónico insiste sobre todo en la iglesia parroquial. En la iglesia parroquial se aconseja. Si es adulto, naturalmente tiene que ir a bautizarse a su parroquia. En el caso de los niños chiquitos, la parroquia de los papás, ¿verdad? Eso es de sentido común. Se habla también de que las parroquias deberíamos tener pila bautismal.
Yo no tengo todavía. La vamos a mandar a hacer. Sí, dígame. Ahí le Vamos traigo el a micrófono. prestar el micrófono para que escuche. Perdón. La pregunta que me surge es, ¿por qué si el canon dice que hay que hacerlo en tu parroquia, hay personas que van a bautizar a otra parroquia y en esa parroquia son admitidos para hacer el bautismo? Y no le dice, vaya a su parroquia. ¿Por qué? Porque fíjense, hijo, que esto ni nosotros los sacerdotes hemos insistido tanto, ni quizá ustedes tampoco lo tenían tan claro como lo van a tener ahora. Que el derecho canónico aconseja que el bautismo sea en mi parroquia. Mire, ¿por qué se van de Guayapa para Carasucia, para Guaymango, para Cujutla, para la colonia, verdad? Porque allá hay un requisito menos que aquí, normalmente. Es la excusa que ponen, no es otra cosa, ¿no? De tal manera, hermano, que esto que usted consulta hoy, que usted plantea, a todos nosotros que nos quede claro y que vamos a aconsejar de que el bautismo sea en la parroquia de origen. Ahora, con esta formación que nosotros estamos teniendo en nuestra vicaría, si alguien no se quiere someter a lo que nosotros vamos a ir enseñando, tiene que irse para Sonsonate, o tiene que irse sepa Dios para dónde, porque lo mismo que hagan en San Pedro Puxla vamos a hacer en la colonia Ista, y en la Chadura, y en Guayapa. Entonces, hermano, estamos intentando dar una solución a este asunto que usted nos plantea hoy. Padre, yo aquí creo que también hace falta, en consonancia con lo que dice el Padre Chambita, también, porque es cuestión de cultura, es cuestión de cultura nuestra. Nuestra cultura es el menos esfuerzo posible, lo más barato posible. Uno va a un taller o a una venta de repuesto, mi carro está que sin ese repuesto no funciona, y nos dicen, el japonés vale $50, el chinito vale 10. Pero ¿no creen ustedes que eso ya dice bastante? ¿No creen que dice bastante? A veces nos dicen, el japonés le da 2 años de garantía, el chinito no le da garantía. Puede ser que sea un problema económico, pero si yo tengo el dinero y prefiero el de 10, ¿no creen ustedes que estoy haciendo una mala decisión? Entonces, en tal parroquia media hora y después el bautismo. En la otra parroquia son 4 encuentros en los días que la parroquia determina. ¿Dónde creen ustedes que se va nuestra gente católica? Donde sea más rápido. Pero ¿creen ustedes que le darán la atención y la formación que le piden en la otra parroquia? Puede ser que no. Solo con el tiempo uno dice más o menos. En aquella parroquia son bautizos masivos, llegan 50, 60, le dan media hora y sale usted del problema, que de hecho así lo vemos a veces. Por un lado es un problema de nuestra visión de vida de fe, no lo vemos como me he bautizado y entro a una vida nueva, ¿verdad? Me confirmé y confirmo esa vida, ¿de acuerdo? Esa vida que se supone que ya es nueva. Eso por un lado, por el lado de la gente, culturalmente hablando, pero también nosotros, los catequistas, puede ser que igualmente seamos medio mediocres a nivel de cultura y tampoco le pongamos mucha atención y solo formación, información, adiós, váyase. No cuestionamos a la gente. Cuando la gente, por ejemplo, ¿y ustedes por qué dan tanta formación? Mire hermano, si quiere preguntar al padre, ¿por qué? No, dígale usted. Porque aquí tenemos conciencia de que la formación es importante porque el paso que va a dar, bueno, hay que justificar, hay que argumentar por qué. Muy bien. Del 850 al 860 sobre la celebración del bautismo. Los puntos: el libro litúrgico, la preparación, el agua bendecida, la infusión, el domingo, la pila bautismal. Sobre el lugar de la iglesia hay 3 cánones. Yo les invito a que lo lean, porque no es difícil, ¿verdad? Pero me detengo hasta allí para pasar al siguiente apartado. Allá atrás hay una pregunta, Padre Pedro. ¿Dónde? Hasta allá. Mano alzada. Perdón, no te voy a pasar.
Voy a borrar esta parte. Yo tengo una pregunta y quisiera irme despejado de esta duda. Sí, con respecto que en el bautismo se maneja la sumersión, inmersión y hoy que escucho la palabra infusión. Entonces, específicamente tengo una duda bastante grande en la infusión por el significado que se encuentra en esa palabra. Infusión según llamémosla así, Google, ¿verdad? Nos lleva a otro significado, lo que es infusión, inmersión y sumersión, si logro entender de qué es sumergir, meter en el cuerpo el agua, ¿verdad? Pero infusión tengo un poco de duda, no sé si nos pudieran aclarar esas tres partes. Mira, hermano, solamente es cuestión de sinónimo, quizás. Infusión, usted entienda como derramar agua. Anteriormente les dije echar la agüita, ¿verdad? Es derramar o echar. Solamente es eso, son sinónimos, oiga. ¿Le queda claro ahorita? Infusión es lo mismo que derramar agua sobre alguien. O echar agua sobre alguien. No dice nada más. ¿Dónde? Quizás mi pregunta va referida un poco a lo que mencionaba el padre, acerca de por qué quizás en otras parroquias buscan las personas. No sé, bueno, una de las, como quizás, intenciones que yo he considerado también de venir a la preparación y demás es, digamos, de una forma en que la vicaría tuviese una sola manera, digamos, estandarizar, que por ejemplo sean 6 encuentros, o sea, incluso qué material se debería como utilizar, ¿verdad?, en las catequesis, o sea, como una unificación, ¿verdad?, de lo que es en el caso de así como confirmación. Se fijan, está a nivel diocesano, confirmo mi fe, es una sola manera, ¿verdad? Si va a esta parroquia, o sea, es la misma. No sé hasta qué cierto punto, no sé si está de manera, podemos decirlo, de la diócesis, o comenzar, no sé, de forma vicarial, manejar un solo, por decirlo así, un solo idioma, y establecer una forma estándar acerca de que la catequesis del sacramento del bautismo. Eso. Muy bien. Danos chance, hijo, porque para esto son las 3 formaciones que vamos a tener. ¿Oíste? Agosto, octubre y febrero. Así de que tu respuesta la vas a tener, porque por eso ahora estamos sentando bases, ¿verdad?, teológicas. En octubre probablemente abordemos ese tema que tú estás diciendo allí. ¿Cuál material vamos a usar? Porque probablemente alguno de ustedes venía con la intención, hoy nos van a decir cuántas charlas y cuál material. Ahorita sigan haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Ahorita sigan. En octubre quizás ya diremos alguna cosita más concreta a este respecto, ¿de acuerdo? Porque ustedes están aquí no porque estén haciendo las cosas mal y no sirvan, ¿de acuerdo? Sino porque efectivamente queremos unificar algunos puntos de criterio. Porque de todo lo que yo estoy diciendo, seguramente ustedes lo tienen, pues, ¿verdad? Entonces, poco a poco. Del ministro del bautismo. Padre, hay una pregunta, pero no sé, tú dices, si continúas un poquito, le damos para después la pregunta. Tú decides. Yo preferiría ahorita mejor seguir, porque me interesa terminar lo del derecho canónico, que no es que sea mucho, pero me interesa terminarlo. ¿De acuerdo? De repente, que quien necesite hacer preguntas, pero también el padre tiene que avanzar, anótela. Apúntela. Y en su momento, pues... y damos el espacio del diálogo. Porque sí, el derecho canónico me interesa que lo veamos. Entonces, a este tema, el ministro
del bautismo. Vean, tienen ustedes que manejar dos términos: ministro ordinario y ministro, ¿cuál es el otro? Extraordinario. Me interesa avanzar bastante en esto. Por tanto, el ministro ordinario del bautismo para nosotros es el obispo, el presbítero y el diácono. Y el ministro extraordinario es cualquier otra persona. Cualquier otra persona. Cualquier otra persona. Extraordinario siempre sabemos que es en caso de necesidad. En el derecho canónico esto se dice in articulis mortis, en el momento de la muerte. Cualquier otra persona. Diácono, el ministro ordinario, el obispo, el presbítero y el diácono. Tengan presente, ahí el derecho dice en esos numeritos también, que naturalmente el obispo tiene que estar ¿dónde? En su diócesis, y el presbítero ¿dónde? En su parroquia, y el diácono también delegado por este o por este, para que haga el bautismo. ¿Sí? Es decir, el Padre Salvador no se puede venir aquí a bautizar sin decirle al Padre José. El Padre José es el que tiene que bautizar aquí. Si alguien quisiera que yo viniera a bautizar, el Padre José tiene que dar un permiso, estar de acuerdo en aquella situación. Porque de lo contrario, aquí hay una distinción, ¿no? Yo podría bautizar y el bautismo es válido, pero es ilícito, ilegal. Es ilegal. Entonces, ¿cómo que yo me meta a la casa de usted sin decirle? Si yo le digo a ustedes, mira hermano, voy a ir a cenar unas pupusitas con usted a su casa hoy. Padre, encantado, venga. Pero imagínese que usted llegara hoy a las 7, a las 8 de la noche y me vaya en su casa, adentro, encerrado, yo solito comiendo en su casa. No le va a gustar mucho, aunque sea el padre. Padre, ¿y usted cómo se me metió a la casa? ¿Verdad? ¿Dónde me robó la llave? Entonces, el ministro ordinario, ministro extraordinario, obispo, presbítero y diácono. Si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el bautismo un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar. Fíjense que el Código de Derecho Canónico va a decir que hay que enseñarles a ustedes a bautizar, y lo vamos a hacer primero Dios, ¿verdad? Enseñarles a bautizar en un caso, ¿verdad?, ese de necesidad, porque se prevé allí que se pueda, porque el derecho canónico está diciendo que sí, uno de estos tres está impedido, que lo haga el catequista, pero el catequista tiene que ser delegado por, aquí dice el ordinario, es decir, imagínense que, aunque esta situación ya casi es imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no pudiese realizar los bautismos el primer domingo que yo los hago en mi parroquia a las 11 de la mañana, la gente está allí, yo me enfermo, me pasa alguna cosa, ¿verdad? Pienso yo que cualquiera otro de los sacerdotes de la zona cerquita puede ir y decirme, mira, que me esperen una media hora, que me esperen unos 40 minutos, y la gente no se va a morir por esperar una hora que sea, ¿verdad? El caso es de que si no existiera, ¿verdad?, ningún sacerdote por aquí, imagínense si en todo el día no pudiera llegar otro,
Le dicen, mire señor obispo, ¿me da permiso de que el catequista fulanito pueda bautizar? Sí, padre, de acuerdo, que lo haga. Pero aquí estamos cerca todos, ¿verdad? Entonces, ministro ordinario, ministro extraordinario. Es la idea importante acá. A nadie es lícito bautizar en territorio ajeno sin la debida licencia, ni siquiera a sus súbditos, dice. Es decir, que un parroquiano de aquí que dice, no, es que a mí me gusta el bautismo, pero lo vamos a ir a hacer a la Garita Palmera. El Padre José puede ir a alguien con alguien de aquí a bautizar allá. Tiene que tener permiso del párroco de allá. Miren, hermanos, a nosotros estas cosas del derecho nos pueden parecer bastante obvias, pero la gente, a ustedes y a los párrocos, nos exigen una barbaridad, que hagamos las cosas al revés, no como dicen aquí, sino como ellos dicen, como ellos quieren. Y no me bauticen en la parroquia aquí, sino que quiero bautizarme allá, y allá quiero que sea en tal parte, y quiero que sea una misa solo para mí, y que el bautismo sea solamente para mi hijo, que no haya más para bautizos allí. Entonces, ¿verdad? Esto creo que no tiene mayor dificultad. De todas maneras, recuerdo, si alguien tiene pregunta, apúntela. El derecho canónico trata de los que van a ser bautizados. El tema, un poquito raro, ¿verdad? Pero así pongámoslo. Los que van a ser bautizados. Los que van a ser bautizados. Algunas normas para recibir el bautismo. Todo ser humano, aún no bautizado, el bautismo a nosotros nos hace cristianos. El bautismo nos hace cristianos. Si no estoy bautizado, no soy cristiano. Soy una criatura bien bonita de Dios, pero no soy un cristiano. ¿Se puede bautizar a un cristiano, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cómo? Miren, es pregunta trampa. Bien lo saben ustedes. Si dije cristiano, ya no se puede, porque ya está bautizado. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? Si dije cristiano, ya no se puede, porque ya está bautizado. Entonces, el bautismo nos hace cristianos. Por tanto, puede ser bautizado todo ser humano que todavía no está bautizado. No traigan el periquito que se lo bauticemos, ni el chuchito, ni el gato, ni las vacas. Las vamos a bendecir, pero no bautizar, ¿no? Para bautizar a un adulto, bautismo de adultos, ¿qué se requiere? Que manifieste el deseo de querer ser bautizado, manifestar el deseo. ¿Qué más? Que esté instruido. ¿En qué dos cosas? Sé que voy corriendito, pero en el significado y en las obligaciones. Allí lo tienen escrito todo. Lo que pasa, vamos allí corriendo, ¿verdad? El adulto tiene que manifestar que quiere bautizarse y estar instruido, es decir, que haya recibido la catequesis, sobre qué significa el bautismo y sobre las obligaciones que tiene como bautizado. Católicos NTV Producciones.